Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar acerca del protocolo de atención integral del Seguro Social, respetando los derechos de autor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablaremos de este tema, diabetes mellitus tipo 2 y sus principales complicaciones. Tenemos que tener en cuenta que pues a lo largo de la presentación pues va a haber detalles en donde inclusive pues la información se repite. Es por eso que pues la voy a ir omitiendo. También hay que considerar que pues esto pues es para nosotros un punto clave, sobre todo relacionado a lo que sería la homeopatía, porque sabemos que pues el tratamiento base pues va a ser el alopático y la homeopatía pues va a ser complementaria coadyuvante precisamente para evitar lo que va a ser la polifarmacia. Protocolos de atención integral. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones crónicas. Aquí tendríamos que hablar acerca de generalidades, estima, por ejemplo, que pues ya para el 2018 existían 450 millones de personas diabéticas. Se estima que para el 2045, 2040 existan más de 700 millones de personas diabéticas. En México, pues es uno de los principales países que generalmente per cápita, pues algunas de las personas padecen esta afección, esta enfermedad. Vemos lo que es el contenido, el objetivo, hablaremos acerca de la enfermedad renal crónica, polineuropatía diabética, pie diabético, complicaciones cardiovasculares y retinopatía diabética. Hablando acerca de lo que es la introducción, la diabetes es una epidemia pues, generalmente que pues, prevalece en nuestro país con un índice alto, es la segunda causa de mortalidad en México y sus costos superan a los más de 300 millones de dólares al año. Es una enfermedad crónica que se asocia a diferentes comorbilidades. Hay que tomar en cuenta aquí lo que nos dice, por ejemplo, la guía del CENTEC. Personas mayores de 40 años, personas con sobrepeso, con obesidad, con factores predisponentes o enfermedades asociadas. También, por ejemplo, personas de 40 años y que en línea directa hayan tenido un familiar directo con el antecedente y pues sobre todo hasta cuestiones de raza. La diabetes es la primera causa de ceguera prevenible en el adulto en edad productiva, siempre y cuando pues obviamente maneje controles óptimos. Ahorita pues vamos a comentar un poquito acerca de ello. De enfermedad renal crónica, hablando acerca de lo que sean complicaciones macrovasculares, amputaciones no traumáticas en extremidades inferiores, hablaremos de lo que sería pues propiamente el pie diabético o la enfermedad arterial periférica, y también es una de las principales causas de infarto agudo al miocardio, al tratarse de una enfermedad isquémica. México pues es el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y en obesidad, ocupa el quinto lugar en diabetes a nivel cosmopolita, a nivel mundial. Y hablando acerca de, por ejemplo, aquellas personas que ya tienen establecido el diagnóstico de diabetes, estamos comentando que 2 de cada 10 personas realmente no cumplen los objetivos de las metas de control, es decir, están descontrolados. En el objetivo general, atender de manera oportuna e integral las complicaciones crónicas de la diabetes mediante la implementación articulada de acciones. Estaremos hablando de lo que sería pues el tratamiento multidisciplinario por diferentes áreas, misma psicología para evitar, por ejemplo, en personas adultas mayores, déficit cognitivo-conductual o, por ejemplo, trastornos depresivos mayores, la área de nutrición, trabajo social, enfermería, pero pues ya iremos avanzando mediante la implementación articulada, como lo repito, de acciones implementadas o articuladas a cargo de un equipo multidisciplinario de salud en los 3 niveles. El equipo multidisciplinario, hablando acerca de lo que pues es la enfermedad renal crónica, pues tiene que trabajar de manera coordinada. De hecho, pues se forman comités, disminuir la progresión de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes. Y bueno, aquí pues vemos una imagen de probables síntomas subjetivos y objetivos que se pueden presentar en mayor o menor medida, en este caso en los pacientes. Reducir el riesgo de desarrollar nefropatía diabética. Sabemos que en el primer nivel de atención o en el primer contacto de salud, pues nosotros tenemos que estarle solicitando estudios a los pacientes, estar midiendo su filtrado, su función renal. Eso pues depende en este caso en el paciente si los estudios se los pides o cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses. También la cuestión de lo que va a ser la referencia en los pacientes diabéticos, en donde pues tienen que ir a acudir a servicios de especialidad, como pues es control anual en oftalmología, en medicina interna tal vez su valoración 1 o 2 veces al año, nefrología 1 vez al año, bueno, siempre y cuando pues cumpla con los criterios para mandarse a nefrología, endocrinología pues también tal vez 1 vez al año.
Esto, bueno, objetivos, pues mantener principalmente un control glucémico estricto. Y pues aquí cabe de destacar que pues no nos estamos metiendo en el tema en relación a lo que serían las generalidades, sino estamos hablando acerca de lo que sería pues el PAI. Equipo multidisciplinario, retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Hay que mantener pues control de presión arterial, reducción de lípidos, administración de ácido acetil salicílico en pacientes que pues inclusive tengan factores asociados a probables infartos agudos al miocardio, suspensión del tabaco, se habla mucho del tabaquismo, que es una de las principales complicaciones que puede alterar o desencadenar síntomas de enfermedades arteriales periféricas. Realmente no tiene un efecto protector. Es por eso que tiene que reducir el paciente, sino que inclusive hasta suspender el tabaquismo, modificación en el estilo de vida y pues ya estaremos hablando acerca de que pues también el índice de perímetro abdominal, la reducción de la cintura en cuanto a la dimensión también son medidas que pues desde luego que ustedes conocen muy bien en primer nivel. Determinación del filtrado, estratificar el daño y bueno, se recomienda pues utilizar esta ecuación. Entonces, diagnóstico temprano, aquí pues muy importante, excreción urinaria de albúmina. Ahorita hablaremos de los valores, en donde pues esta tiene que ser por debajo de 30. Método de tamizaje recomendado para el diagnóstico. Estratificación del riesgo cardiovascular. Se deberá solicitar microalbuminuria una vez al año, aquí en el diagnóstico temprano de nefropatía diabética. Normal, pues que sea por debajo de 30 y si se sospecha que inclusive salga en el rango de 30, pues repetir la prueba al mes o a los 3 meses. Microalbuminuria cuando ya el valor oscila de 30 a 300 y mayor de 300 cuando ya estamos hablando de que pues está por arriba de. Resultado positivo, mayor de 30, confirmar, volver a pedir estudios a los 3 o 6 meses, confirmar con albúmina en orina a las 24 horas. Estratificación, según en este caso, pues esta guía que es una guía global, una guía pues, epidemiológica para el pronóstico, hablando acerca de lo que sería esta escala de Cadigo. En su momento, pues se utilizó Kadoki, en su momento se utilizó la escala de Rifle. Aquí tenemos, pues, hablando acerca de lo que sería, pues, estas tasas de filtrado, ¿no? En donde se toma en cuenta, pues, el peso, la talla, la creatinina, normal. Grado 2, aquí el grado 3 se divide en 3A y 3B, grado 4 y grado 5 que ya sería falla renal. Categorías por albuminuria, aquí tenemos pues valores normales A1, A2 y A3, hablando acerca de que pues ya cuando se encuentra por arriba de 300. Sobre la tasa de filtrado, hablando acerca de que pues supongamos se encontrara en rangos por debajo de 60, como aquí lo indica, entonces tener en cuenta que ya hay una disminución en el filtrado, que el descenso puede ser de leve a moderado. Entonces, el riesgo de hipoglucemia, riesgo de eventos cardiovasculares, hiperpotasemia, trastornos del metabolismo, anemia, y hay que tener una preparación oportuna para una terapia de reemplazo sustitutivo dialítico. Entonces, aquí con los pacientes, más que nada, hay que retrasar la progresión de la enfermedad. Como se comentaba, pues no es lo mismo que una persona, por ejemplo, teniendo en cuenta los antecedentes familiares y los factores predisponentes, no es lo mismo que sea diabética o debute siendo diabética a los 35 años, a que debute siendo diabética a los 60 o a los 70 años. Retrasar el proceso de la nefropatía, como estaba comentando, y prevenir complicaciones, optimizar el control glucémico, que pues este generalmente se encuentra de 6.5 a 7 en la hemoglobina glucosilada, optimizar el control de la presión arterial, inclusive pues estaremos hablando acerca de también la estratificación. Hay pacientes que por lo general en niveles óptimos pues debería de permanecer por debajo de 120/80. Entonces, también medidas cardioprotectoras que se le brindarán al paciente dependiendo del filtrado, lograr un control óptimo de lípidos, mantener una dieta baja en sodio, potasio o carbohidratos simples, otorgar asesoramiento para dejar de fumar. En el diagnóstico de nefropatía, pues aquí tenemos los IECAS o los ARA-2 que ofrecen una opción de tratamiento de elección, además de que tienen efecto cardioprotector y nos ayudan a reducir la tasa de progresión de la enfermedad renal crónica o la albuminuria. El ultrasonido renal en algunos pacientes
es recomendable solicitarlo, sobre todo pues en aquellos que se sospeche de enfermedad renal en estadio 4 o 5, sobre todo pues para descartar otras patologías asociadas. Entonces aquí descartar patología obstructiva, pacientes con el diagnóstico ya establecido, hematuria persistente que sea micro o macroscópica, que inclusive pues el paciente te refiera en el sedimento la presencia de albuminuria persistente, adulto con historia familiar de riñones poliquísticos, infecciones urinarias de repetición. Que eso, pues, inclusive como recomendación, se ha hecho que, pues, en aquellos pacientes que propiamente son diabéticos, en algún momento de su vida, pues también, antes, aún estando en el grado 1, pues, se le solicita el ultrasonido renal, medicina interna o nefrología, evaluación integral del paciente, en donde, pues, es a través de la exploración física, estudios de laboratorio, propósito, pues, es estratificar la enfermedad renal crónica y determinar cuáles van a ser las opciones de tratamiento. En el filtrado, hablando acerca que pues esté por valores de 45 o 60, algunas de las recomendaciones pues serían estas: evaluar el filtrado cada 6 meses, evaluar electrolitos, vitamina D, fósforo, suplemento de vitamina D o con calciferol si es que es necesario, ajustar la dosis de los medicamentos y evitar fármacos nefrotóxicos, ahorita nada más por mencionar dos o tres: garamicina, micacina, misma gentamicina, que inclusive son recomendados para infecciones, sobre todo de vías respiratorias o mismas vías urinarias. Este filtrado, cuando ya está en 30 o 44, aquí pues ya estaríamos hablando de que pues el paciente inclusive ya el manejo general tiene que ser por parte de medicina interna y nefrología, en donde pues están evaluando a los pacientes cada 3 meses, se les solicita inclusive pues el cálculo del filtrado, se evalúa el calcio, se evalúan sus electrolitos, hemoglobina una vez al año, evitar, también aquí cuestiones de evitar nefrotóxicos y lo que comentaba, el paciente por lo general ya es un paciente de criterios de referencia al servicio de nefrología. Hablando acerca de lo que pues sería ya el manejo general en por parte de medicina interna o nefrología, en lo que respecta a lo que es la insulina, tratamiento de elección en aquellos pacientes que se encuentran en nefropatía con estadio 3B o 4 o 5. Aquí la tasa de filtrado es menor de 40, entonces se reduce la dosis a 25%. Si la tasa está por debajo de 20, se reduce al 50%, y si el filtrado en la taza está por debajo de 10, entonces aquí generalmente no se requieren agentes antidiabéticos. Aquí meramente pues tal vez el manejo sea único y exclusivo con insulina. Alteraciones asociadas, bueno, pues aquí tenemos algunas de las muchas que obviamente pues existen. Ahorita nada más vamos a comentar algunas de manera general: hiperfosfatemia, anemia, suplementar con mismos suplementos como vitamina B12 o ácido o folatos, hiperparatiroidismo, suplementación con vitamina D3 en caso de, y también esta cuestión de estar solicitando densitometría ósea en pacientes. Antidiabéticos, pues tenemos la metformina. Aquí pues nos habla si la tasa de filtrado pues se encuentra por debajo de 45, se reduce la dosis a un 50%, y evitar con, en este caso ya hablando acerca de lo que sería la prescripción con la metformina, que se recete cuando está por debajo de 30. Antidiabéticos, pues tenemos las sulfonilureas, las tiazolidinadionas, y bueno, aquí pues sobre todo pues estar vigilando al paciente. Aquí también una de las recomendaciones: evitar cuando se encuentre por debajo de 30 la tasa de filtrado. Ejemplos, ¿no? Los de primera, segunda generación, tercera generación, hablando acerca de lo que son las sulfonilureas. Tenemos aquí la parte de lo que sería su farmacocinética. Y pues comentaba ahorita, pues prácticamente pues vamos a estar hablando acerca de, pues, de las recomendaciones que se le tienen que hacer al paciente, de acuerdo a lo que es el PAI. No nos vamos a meter en cuestión de tratamiento ni fisiopatología. Aquí tenemos pues otro grupo de medicamentos que también son hipoglucemiantes orales, que también igual sería la cuestión del mecanismo de acción, la farmacocinética y la acción para la prescripción de estos medicamentos. Pioglitazona, rosiglitazona,
Entonces, este grupo de medicamentos también se les conoce como las este, pioglitazonas, ¿no? Como el grupo de las pioglitazonas o familia del grupo de pioglitazonas. Dentro de los antidiabéticos, pues tenemos aquí linagliptina, sitagliptina, siempre y cuando pues el filtrado se encuentre por debajo de, entonces pues reducir al 40 o al mismo 50%. Aquí tenemos este tipo de medicamentos que ahorita pues vamos a ver cuál es la denominación de sus abreviaturas. No se recomienda cuando el filtrado está por debajo de 45. Y bueno, pues seguimos avanzando. Aquí tenemos antidiabéticos, inhibidores de la dipeptidasa 4. Aquí tenemos el mecanismo de acción y tenemos la clasificación, inclusive pues algunos por FDA, ya por lo general pues casi no se recetan. Se leía en la literatura que pues algunos de estos medicamentos pues sí se pueden utilizar en países como Bolivia, ¿no? Inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Aquí tenemos la distribución, la función y probablemente enfermedades asociadas. Entonces, dentro de lo que serían pues el grupo de medicamentos, pues aquí tenemos uno de los más utilizados recientemente, que inclusive pues hay que considerarlo porque a nivel particular, obviamente pues no es nada barato este grupo de medicamentos, pero pues hoy en día son los que serían los más recomendables para los pacientes, precisamente por la preservación del funcionamiento renal. Antidiabéticos, análogos, insulina. Aquí el cálculo de 0,3 a 0,1 unidades por kilogramo de peso. Aquí tenemos agonistas del receptor de péptido similar al glucagón tipo 1. Y pues bueno, dentro de los medicamentos, ¿no? Que estos se administran pues, principalmente vía subcutánea también. Hablando acerca de las insulinas, esta tabla tal cual está copiada y pegada de la guía de práctica clínica, hay que considerarla porque pues es muy importante. Aquí tenemos lo que sería el inicio, el pico, la duración y el intervalo de inyección. Entonces, aquí hasta abajo vemos los de análogos lentos de insulina, principalmente la glargina, los que ya serían los combinados, los de acción intermedia, los de acción rápida. Tratamiento sustitutivo en medicina interna o nefrología, valoración integral del paciente, determinar la necesidad de iniciar tratamiento, manejo conservador o paliativo. Y bueno, indicaciones para diálisis o hemodiálisis en la enfermedad renal crónica, pues cuando el filtrado está por debajo de 15, cuando hay una sobrecarga hídrica, síndrome urémico, retención hídrica, pericarditis, hiperpotasemia, acidosis metabólica grave. Aquí tenemos programa de tratamiento sustitutivo de la función renal por sus abreviaturas, estas apréndansela, porque ahorita pues van a venir a lo largo de la presentación, diálisis peritoneal, continua ambulatoria, diálisis peritoneal automatizada, hemodiálisis extramuros o intramuros. Aquí lo que sería, pues, los pacientes te dicen diálisis con maquinita, ¿no? O en el hospital. Criterios de referencia, nefrología, pues cuando el filtrado está por debajo de 30, incremento de la albuminuria a pesar del tratamiento con IECAS o ARA2, y la enfermedad renal, la etiología es de origen a determinado o desconocido. En nefrología, pues aquí, por ejemplo, dentro de los criterios, pues cuando ya se encuentra en un estadio 5, cuando ya tenemos la parte o por debajo de 15 en un estadio 5, hablando acerca de lo que sería la clasificación de Cádigo, proteinuria o síndrome nefrótico, hipertensión refractaria, reducción por debajo de 30 y hematuria microscópica. En enfermería, aquí pues ya nos tendremos que ir un poquito más rápido, son actividades de enfermería, identificar a los pacientes en población de riesgo, promover cambios, disminuir factores de riesgo, mejorar el control, promover estrategias para evitar tabaquismo, sedentarismo o dietas altas en ingesta de sodio, intervenciones educativas, conceptos básicos de la insuficiencia renal, hábitos higiénicos, cambios en el estilo de vida, adiestramiento sobre la técnica de conexión y desconexión. Otras, pues, intervenciones que realiza el servicio de enfermería, pues es adherencia, que tenga el paciente apego al tratamiento, que no sea renuente, estar observando la cuestión de síntomas recidivantes en el paciente que se puedan llegar a presentar, la importancia de estarlos monitorizando, llevar un control,
importancia del apego dietético y las complicaciones que se puedan llevar a cabo. Revisar, evaluar el acceso peritoneal, inclusive pues luego a veces se solicita la cuestión de lo que serán los cultivos para evitar pues infecciones por sepsis. Evalúa y clasifica el sitio de salida peritoneal, seguimiento en caso de infección y realiza toma de cultivo de secreción en el sitio de salida del catéter en dado caso de que, sobre todo, pues se observe material cero purulento, ¿no? Identificar datos de peritonitis, realizar toma de citológico en caso de diálisis, identificar factores de riesgo y estilos de vida. Actividades asistenciales en hemodiálisis, asignar la estación de hemodiálisis de acuerdo a la serología. Los pacientes pues se clasifican, se agrupan, algunos pues sabemos que acuden en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. Se pesa al paciente, se realiza valoración cefalocaudal, monitoreo de signos vitales. Actividades, recolectar datos objetivos, subjetivos, valoración en manejo vascular y conexión al sistema, identificar datos de infección o síndrome de robo. Actividades asistenciales, vigilar, controlar parámetros, hablando acerca de lo que sería la hemodiálisis, informar al médico tratante las alteraciones hemodinámicas, comprobar el cumplimiento de la meta de ultrafiltración, realizar registros de tratamiento y eventualidades y evitar sobre todo complicaciones. El comité de diálisis, como lo comentábamos, pues generalmente pues participan todos de manera integral, desde el médico, todo mundo participa. Dice, se coordina y se presenta para los casos de la selección de la terapia sustitutiva, se analizan en forma individualizada eventualidades y se presentan los pacientes. Se realizan intervenciones dirigidas con el objetivo de mejorar el apoyo. El comité de diálisis, pues generalmente está integrado por el director de la unidad, el servicio, el personal, enfermería, nutrición, trabajo social. Trabajo social, pues hablando acerca de pues intervenciones de trabajo social, realizan entrevistas, acuerdan al paciente pues visitas domiciliarias por parte del equipo multidisciplinario, se registra el estudio social médico, se realizan visitas de seguimiento, supervisión, se informa al médico los resultados de la visita domiciliaria. En nutrición, pues valorar el estado nutricional, otorgar un plan adecuado de alimentación, inclusive pues, la parte de la restricción de ciertos alimentos y el cálculo de cuánta agua puede llegar a consumir el paciente en un día. Seguimiento, vigilancia, valorar el apoyo nutricional adicional con fórmulas especializadas en dado caso de que se requiera. Y bueno, hablando acerca de salud en el trabajo, acciones orientadas a promover, preservar el bienestar, evaluar la actitud, la capacidad del trabajo, calificar, evaluar los riesgos de trabajo. También es muy importante, pues, esta parte de salud en el trabajo, la medicina del trabajo, determinar el estado de invalidez y aquellas personas que se puedan llegar a incapacitar. Entonces, también ahorita lo retomamos, ¿no? Salud en el trabajo, dictámenes por invalidez, por diferentes complicaciones propias de la diabetes. La enfermedad renal crónica es la principal causa de otorgamiento de pensión de invalidez. Entonces sí, pues tiene mucho que ver, inclusive pues con los temas que ahorita pues vamos a comentar, hablando acerca de lo que sería pues el mismo pie diabético, ¿no? Entonces, polineuropatía diabética, un equipo multidisciplinario, aquí pues el paciente, una polineuropatía simétrica, neuropatía autonómica, radiculopatía, monoterapia múltiple. Ahorita vamos a hablar acerca pues de algunas pruebas que se le pueden hacer al paciente, como la del diapasón o la del monofilamento. Hay que considerar pues la parte de que pues en todo momento en los pacientes se les tiene que también estar a través de la exploración física pues revisando extremidades, midiendo la cuestión de lo que serían los pulsos, el aspecto y en algunos pacientes si se requiere la parte de lo que va a ser complementar con algún ultrasonido Doppler pues también se tendrá que solicitar. Polineuropatía, pues una complicación de tipo macroangiopática, es una forma común, pérdida progresiva de la sensibilidad distal principalmente, algunos datos clínicos como hormigueo, ulceraciones que pueden llegar a presentar infecciones y pues estas generan alto riesgo de amputación. La evaluación, pues en la primera evaluación, si así se requiere, pues estas generalmente se tiene que estar realizando de manera periódica por parte del médico familiar, por parte del médico de primer contacto, el médico general, el médico homeópata. Cada año, si la evaluación es normal, cada consulta, en quienes se identifique neuropatía, es por eso que realmente en cada consulta, ¿no? Que generalmente el paciente diabético
tiene que estar acudiendo pues una vez al mes a sus consultas médicas de seguimiento. La valoración de la polineuropatía, pues es a través de la historia clínica, el examen, evaluar con la prueba de monofilamento, en donde pues al paciente se le enseña, inclusive se le dice que pues que lo vea y en áreas que son táctiles sensibles, pues que sienta cómo es en este caso lo que es la textura. Después de eso, pues empiezas en la parte de lo que es el tobillo, el talón y sobre todo en extremidades distales en donde pues al paciente, pues tal vez en primera instancia le dices que lo haga con los ojos abiertos y ya después con los ojos cerrados y ya pues vas viendo lo que sería la sensibilidad distal, en donde pues puede haber zonas en donde el paciente te refiere a que no siente nada. Percepción vibratoria con diapasón. El diapasón, pues generalmente lo haces vibrar, se lo das al paciente por unos 30, 40 segundos para que sienta cuál es la sensibilidad que él va a sentir a nivel de lo que es el pie. Una vez realizada pues, la prueba del diapasón, por ejemplo, ahora si ya lo haces a nivel de lo que sería la parte distal en extremidades, en donde pues le colocas al paciente el diapasón y él te va comentando si sí siente el efecto vibratorio o no lo siente. Ahí puedes dejárselo por 10, 20, 30 segundos, pero sí, el paciente generalmente te tiene que referir si hay una cuestión de sensibilidad o no. Evaluación de la percepción de la temperatura, también pues esa es una cuestión muy importante, muy clínica, sobre todo pues para comparar inclusive pues anatomía diferencial, ¿no? Entre una extremidad y otra, entre una parte del cuerpo y otra parte del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo lo que sería tórax, espalda, abdomen y mismas extremidades. Ver que existe una temperatura más o menos corporal adecuada y que pues y que en este caso pues se mantenga más o menos similar en las diferentes áreas del cuerpo. Aquí tenemos la evaluación, inspección dermatológica, evaluación del músculo, ver la cuestión de lo que serían deformaciones, también pues en algún momento dado pues ustedes tienen que hablar acerca de la clasificación de Warner, el pie de Charcot, evaluación neurológica y evaluación vascular o de pulsos periféricos, pruebas electrodiagnósticas, presentación clínica en formas atípicas, el diagnóstico clínico no sea claro, cuando se sospeche de una etiología distinta como una causa de neuropatía, tal vez se piense en una electromiografía. Factores de riesgo relacionados a formación de ulceraciones, pues tenemos esto, ¿no? Úlceras por contacto, úlceras de presión, úlceras previas, deformidad del pie, enfermedad arterial periférica, por aquí pues habla acerca del índice tobillo en cuestión de lo que sería la medición y también en este tema de enfermedad arterial periférica pues se habla acerca de que pues todos aquellos pacientes que ya lleven más de 5 años o 10 años, sobre todo, pues de hecho en todas las presentaciones de las enfermedades en los diagnósticos diferenciales, ya pueden existir, sobre todo si el paciente no está bien controlado o no tiene un apego, se muestra renuente, pues pueden empezar a presentarse una serie de complicaciones. Entonces aquí pues prácticamente la conclusión es esa, ¿no? Pacientes descontrolados que pues no tienen apego al control y que no manejan valores óptimos, generalmente pues van a empezar a presentar complicaciones macrovasculares de una manera más temprana que aquellos que inclusive pues tal vez ya tengan un periodo más largo de evolución respecto a su patología, pero estos generalmente pues los pueden llegar a presentar hasta después de 10, 15, más bien más después de 15 mismos 20 años, ¿no? Hablando acerca de los que generalmente pues sería pues en un inicio, ¿no? A los 5 a los mismos 10 años. De por sí una persona diabética pues se habla que pues en este caso a partir de los 40 pues si ya tiene antecedentes, ya se tiene que estar haciendo pues controles. Si la persona pues no se los hace, pues a lo mejor debuta como diabética por él mismo menciona que a los 45 años, pero realmente no es a los 45 años. La persona pues realmente tal vez ya tenía 5 años como antecedente siendo diabética, pero sin haber recibido tratamiento previo. Alteraciones visuales, enfermedad renal crónica, diagnóstico de la neuropatía, la combinación de síntomas, signos típicos, de exploración en ausencia de síntomas en aquellos pacientes, sobre todo pues que tengan pues dolores tipo fantasma o dolores relacionados a parestesias, hormigueos, adormecimientos. El diagnóstico debe de ser pues de exclusión. Tratamiento, pues aquí optimizar control glucémico, inspeccionar generalmente la zona del pie, cuidados del pie, asegurar al paciente, utilizar ropa y calzado, en este caso lo que sería pues calcetines para diabéticos, zapatos para diabético, educación del paciente, iniciar tratamiento en caso de dolor. Lesión preulcerosa, pues remover callosidades. Ahí pues existe, ya saben ustedes, en el hospital, en segundo nivel, pues el área de curaciones, ¿no? En donde pues el paciente inclusive pues lo mandas a curaciones
proteger ampollas o drenarlas si es que es necesario, tratar uñas enterradas o engrosadas y tratamientos de infecciones micóticas. Cuidados del pie, porque pues todo esto son factores predisponentes, ¿no? O condicionan a ciertas complicaciones. Cuidados del pie en el paciente diabético, abandonar el consumo de tabaco, no caminar descalzo, evitar compresas, baños calientes, cortarse las uñas y revisión diaria de pies. Hablando acerca de la neuropatía dolorosa, pues bueno, aquí tenemos uno de los principales, ¿no? La misma pregabalina, que puede ser de 75 miligramos al día hasta 150 miligramos al día, gabapentina, amitriptilina y venlafaxina. Segundo nivel, criterios de referencia, pues bueno, disminución de los pulsos, disminución de la temperatura, ausencia de vello en las piernas, coloración azulócea o violácea y claudicación que sea intermitente. Presentación atípica en la forma de lo que serían los signos y los síntomas que se presenten de una manera pues asimétrica. Presentación inicial con mayor o menor involucro motor, que inclusive pues haya una disminución en los reflejos motores, curso de la enfermedad rápidamente progresivo. Hablando acerca de lo que es el pie diabético, pues igual, nuevamente, un trabajo multidisciplinario en donde pues van a participar todo el personal de salud. Es un grupo de síndromes en los cuales la neuropatía, la isquemia, la infección llevan a una disrupción tisular produciendo morbilidad y posible infección. En las úlceras en el pie diabético, pues bueno, pueden ser agudas, secundarias, por abrasión dérmica, por calzado mal ajustado, inclusive por alguna cuestión de contusión. Úlceras crónicas en áreas propensas a presión. Evaluar en las úlceras, ¿no? La enfermedad arterial periférica, datos de insuficiencia, neuropatía subyacente, presencia de deformidad ósea, presencia de alguna infección o datos relacionados a desnutrición o mala nutrición. En la evaluación del paciente con diabetes y sospecha de úlcera, pues determinar la extensión, la gravedad, identificar los factores que predisponen, evaluar la etiología de la infección, determinar la extensión, los factores y etiología nuevamente, ¿no? En la clasificación, pues bueno, aquí tenemos esta cuestión no infectada, no hay presencia de signos sí, signos o síntomas de infección local o sistémica. Úlcera infectada presenta dos o más signos de inflamación. Entonces, pues sí, tal cual hay que estar viendo lo que sería la respuesta metabólica al trauma o los datos asociados a lo que sería pues, un SIR, ¿no? De síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde pues haya edema, cambios de coloración, dolor y sobre todo pues una cuestión de tumefacción, ¿no? Rubor, calor, inflamación, dolor. Úlcera infectada, infección leve, afecta solamente a la piel o al tejido celular. Infección moderada, pues afecta a estructuras como músculo. Y aquí, pues bueno, sería grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 3, pues que involucre a las dos anteriores. Cualquier infección que condiciona inestabilidad metabólica. Infecciones leves, hablando acerca de lo que serían pues los tratamientos, los antibióticos. Aquí pues tenemos algunos de ellos. Dicloxacilina, moxicilina. De igual forma hay que estar viendo la guía de práctica clínica para que pues ustedes puedan estar revisando pues, los tratamientos. En la guía del CNT, pues recordemos que sobre todo pues, hablando acerca de lo que sería diabetes mellitus en el paciente geriátrico, ya tiene una actualización del 2021 y sí se toma como referencias del 2013 al 2021 y la del 2021 en este caso hasta este momento sería la más actualizada. En infecciones moderadas, amoxicilina, clindamicina, ciprofloxacino, levofloxacino. En infecciones graves que inclusive aquí el tratamiento meramente tendría que ser hospitalario, hay que tener cuidado con esto de esa extracción a vía intramuscular. Es una infección grave, generalmente pues el paciente se tiene que referir, se tiene que canalizar a segundo nivel, inclusive pues ahí tiene que ser valorado por los servicios de medicina interna y cirugía. Sobre el manejo de las heridas por parte de enfermería, revisar al paciente, realizar evaluaciones, origen de la causa, el tiempo, el tipo de herida, características de la herida, también enfermería pues se encarga de hacer ciertos cuidados en los pacientes, hablando acerca de lo que sería pues el manejo de las heridas, tratamiento de la úlcera no infectada, desbridar en consultorio o en domicilio, agentes autolíticos como geles o apósitos, hablando ahí acerca de lo que sería la misma sulfadiazina de plata, plantillas y modificaciones de calzado. Tratamiento de úlceras infectadas, tratamiento con antibióticos, desbridamiento quirúrgico, valoración en cirugía, si la extensión de la infección se extiende más allá de la dermis, manejo de heridas en el paciente del pie diabético, desbridamiento, cobertura de la herida, alivio de la presión, valoración por parte de angiología
y lo que sería la revascularización, tratamiento de la úlcera isquémica. Tratamiento de la úlcera infectada isquémica, mayor riesgo de amputación, manejo por los servicios ya comentados. Y sí, hay que tener mucho cuidado porque, pues, para eso lo que les comentaba sobre las clasificaciones, la clasificación de Warner, ¿no? Valoración por cirugía, angiología, infección de moderada a grave en el pie diabético, pues generalmente siempre se va a tratar de preservar. De hecho, pues es una de las funciones, ¿no? De estas áreas, tratar de preservar para precisamente, pues, evitar la cuestión de lo que va a ser la amputación por los múltiples factores que conlleva, inclusive pues hasta lo que va a ser el mismo ausentismo laboral o lo que va a ser la misma invalidez. Pero hay que tomar en cuenta la incapacidad laboral, que hoy en día se tiene que manejar ese concepto, no invalidez, sino incapacidad laboral. Hay que tomar en cuenta, pues, aspectos muy importantes, ¿no? Lo que les estaba comentando, tratar de preservar. Entonces, sí, el paciente, de hecho, pues, tiene que ser hospitalizado, manejado de manera hospitalaria y sobre todo, pues, determinar en el hospital la cuestión del control glucémico, valores normales, el inicio de antibióticos, que inclusive pueden ser administrados vía intravenosa, y ya una vez terminado lo que sería el tratamiento de la monitorización, pues se sabe por parte de estos servicios si, por ejemplo, es rescatable o no es rescatable la extremidad. Intervención quirúrgica, desbridamiento local, quirúrgico o extenso, desbridación enzimática, cierre asistido al vacío, lavado quirúrgico o amputación, hablando acerca de pues aquellos pacientes que a lo mejor se sometan a lavados quirúrgicos para pues tratar de preservar, en este caso, la extremidad. Rehabilitación, terapia física del paciente, pues aquí hablando acerca de pues otra área muy importante, como sería medicina física, rehabilitación, y ahorita pues mencionaremos al servicio de infectología, ¿no? Evaluar capacidades, indicar cuidados, informar al paciente de las expectativas funcionales, entrenar al paciente para desarrollar habilidades necesarias, realizar un programa de rehabilitación, dolores del miembro fantasma, técnicas de desensibilización en aquellos pacientes que a lo mejor, pues una cuestión de que ya hayan tenido lo que es la amputación. Aquí pues intervienen otros servicios como psicología, sobre todo pues para que no vaya a haber una cuestión relacionada a un trastorno depresivo mayor, estimulación eléctrica transcutánea, tratamiento farmacológico y terapia pues principalmente pues ocupacional. Aquí del tratamiento farmacológico pues ya estábamos viendo ahí una serie de moduladores como la misma pregabalina. Angiología, pues hablando acerca de lo que serían pues criterios de referencia para este servicio, dolor, que el paciente inclusive sea en reposo, que exista claudicación, chasquido, úlcera que no se cura o que inclusive pues se extiende, que va más allá a un segundo plano, entonces primer plano, segundo plano, tercer plano, primer plano, por lo superficial, segundo plano pues ya sería por abajo de lo que sería la hipodermis, úlcera isquémica, gangrena. Infectología, no hay respuesta al tratamiento, microorganismo identificado en cultivos es atípico o es confuso, se manda a este servicio. Alto potencial de hepatotoxicidad o nefrotoxicidad y microorganismos identificados o pueden llegar a ser multiresistentes. Entonces, valoración por parte de infectología. Medicina del trabajo, agota las opciones de tratamiento, de rehabilitación. La complicación no tiene posibilidad de recuperación, pues bueno, estamos hablando de una posible invalidez. Complicaciones cardiovasculares. Entonces, en pacientes diabéticos y que tengan hipertensión, pues algunas de las metas, ¿no? Hemoglobina por debajo de 7, la presión arterial, pues hay que tratar de mantenerla por debajo de 130, alcanzar metas, alimentación, actividad física y sobre todo, pues dejar de fumar. Tratamiento farmacológico en la hipertensión arterial, inhibidores de la IECA, antagonistas de los receptores de angiotensina, diuréticos tiacídicos y bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino. Utilizar IECA o ARA2 para reducir el riesgo cardiovascular, evitar complicaciones de enfermedades cardiovasculares y pues pacientes con mayores de 55 años con factores de riesgo cardiovascular o adicional, pues utilizar medicamentos cardioprotectores. Complicaciones microvasculares, reducir el riesgo, modificar, incrementar la actividad, la reducción aquí en la alimentación, aumentar la ingesta de ácidos grasos, fibra y otros vegetales. Estatinas, que aquí pues era lo que quería también comentar relacionado a lo que sería pues el efecto cardioprotector a base de lo que serían pues en este caso las estatinas, que bueno, tomar en cuenta como efecto hipolipemiante si el paciente tiene una cuestión de dislipidemia, pues con mayor razón se va a utilizar este tipo de fármacos
Y aún así, pues si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando están rotando en los servicios en medicina interna y hacen pues lo que serían la, la nota de alta de aquellos pacientes que a lo mejor tuvieron algún internamiento por alguna descompensación en un paciente diabético, fíjense, descontrol o descompensación. Descompensación, pues sí, es hablar de hipoglucemia, estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética. Y descontrol, pues es aquel paciente que a lo mejor, pues sí se lo encuentran y tal cual es Chonito Pérez, y a lo mejor en destroctis capilar maneja 300, pero sí tal cual anda ahí por la calle, ¿no? Pero pues obviamente ese paciente sabemos que en algún momento dado va a empezar a tener complicaciones por no tener apego al tratamiento. Entonces, estatinas, enfermedad cardiovascular, edad por debajo de 40 años o que ya tengan 15 años siendo o mayor de 15 años, por ejemplo, siendo diabéticos con el objetivo de evitar complicaciones microvasculares. Eh, a- el ácido acetilsalicílico, clopidogrel, terapia antiplaquetaria con la aspirina, insuficiencia cardíaca congestiva, administración de metformina, considerar el uso de los YECAs e iniciar tratamiento con beta bloqueadores. En cardiología, sobre todo pues hablando acerca de lo que sería pues ya la referencia y tomando en cuenta que el paciente tiene alguna comorbilidad asociada a las anteriores, electro en reposo, electrocardiograma con signos de isquemia o infarto agudo al miocardio, es un criterio directo, paciente con sintomatología sugerida de enfermedad coronaria, tiene que ser visto en cardiología, paciente con hipertensión resistente al tratamiento y si se sospecha de hipertensión secundaria. Intervenciones en trabajo social, recibir al paciente, entrevista, proporcionar, sensibilizar al paciente, aclarar dudas y verificar información proporcionada. Intervenciones en nutrición, otorgar atención, evaluación, establecer requerimientos, entregar, explicar, verificar y recomendar la mejor calidad general de lo que van a ser los alimentos. Y bueno, ya para terminar, retinopatía diabética que pues hablando acerca de lo que comentamos al inicio de la presentación, el paciente ser visto por lo menos pues una vez al año en el servicio de oftalmología. Aquí la cuestión de también las pláticas que ustedes se les dan. Y pues hay que tomar en cuenta que cada una de las patologías que ahorita estuvimos hablando, pues sí tienen que ser vistas de manera conjunta en donde pues ustedes tienen que profundizar en los temas porque pues realmente son temas hasta de 2 horas cada uno. Aquí, pues en el fondo de ojo, pues observar características que sus maestros les han enseñado a los famosos hilos de plata o hilos de cobre. Tamizaje para retinopatía diabética, explorar fondo de ojo y sobre todo, pues estar practicando para que ustedes observen características del fondo de ojo normal con el fondo de ojo que pudiera tener alteraciones. Retinografía digital con cámara retinografía, pues en este caso normal, anual, en pacientes con diabéticos que principalmente tienen más de 10 años de evolución. Son pacientes que a lo mejor se tienen que estar mandando cada año a oftalmología. Pacientes que tal vez apenas son diagnosticados de reciente evolución y pues a lo mejor se pueden estar mandando cada 3 años. Dice, retinopatía diabética, trabajador presente o presenta algún grado de discapacidad, pues también es una cuestión quirúrgica se impida el correcto desempeño del trabajo, deberá de ser enviada a valoración para la pensión, en este caso, pues temporal. Bueno, pues miren, aquí sería todo y pues empezaremos a hablar acerca de lo que, pues así como parte final que les estuve comentando de lo que sería la homeopatía, ¿no? Aquí, en esta cuestión de lo que sería, pues el tratamiento de la homeopatía, complementario y coadyuvante al tratamiento de base. Entonces, sí, complementario y coadyuvante al tratamiento de base. En los pacientes, pues bueno, tener en cuenta que sobre todo, uno de los objetivos que sería con la homeopatía, pues sería elevar la calidad de vida. También otro de los objetivos es que pues el paciente, así como venía en la presentación, ¿no? De tener la enfermedad progresiva, de tal manera pues que se eviten las complicaciones. Sería pues otra cuestión así como de la parte concluyente. Otra de las cuestiones así como pues concluyentes es que, pues sí, los pacientes nos van a preguntar que si únicamente se pueden tratar con homeopatía, pues en un marco jurídico, pues generalmente y por aspectos bioéticos, no sería lo ideal, se tienen que tratar con alopatía. Pero vamos a suponer que son pacientes que pues te dicen que hasta te firman la responsabilidad en donde únicamente quieren homeopatía. Inicias, abres un periodo de ventana, los tratas con homeopatía, los estás monitorizando, les estás pidiendo sus estudios. Vamos a suponer si ese paciente lo tuviste con niveles óptimos, un control óptimo 5 años, pero a los 5 años pues ya empieza a haber una cuestión de descontrol metabólico,
pues a lo mejor ya sería como el momento de iniciar el tratamiento pues alopático. Hay que tomar en cuenta que sí, multidisciplinado el tratamiento, en donde pues el paciente tiene que estar acudiendo pues a los otros servicios. Y bueno, hablando de ese paciente de que apenas hasta los 5 años le iniciaste pues homeopatía, alopatía, pues hay que tenerlo en cuenta porque en todo momento ese paciente lo vas a tener que estar monitorizando. Y en todo momento, pues ese paciente sabe que es responsable. Para eso, pues tú a través de los estudios, laboratorio, gabinete, las estratificaciones y la clínica, pues te vas a dar cuenta si es un paciente que está controlado. Entonces, hablábamos acerca de ello, hablábamos de evitar la polifarmacia y pues la parte de lo que sería pues un tratamiento pues, de tipo individualizado, ¿no? Para los pacientes diabéticos y evitar complicaciones. Muy bien. Sin más por el momento, pues que estén muy bien y que tengan bonita tarde.